poco a poco y vas mejorando y no siempre te va a salir perfecto, pero al final del día es sobre comunicarte para que la otra persona te entienda. No tienes que tener la gramática perfecta o ha dicho la palabra correcta. Siempre es que la otra persona te entienda. Entonces, es algo que me encanta. Entonces hice literatura española, que era mucho leer, mucho escribir, literatura clásica de España y también de Sudamérica, de Centroamérica y tal. Entonces, eso me ha dado un base muy fuerte de la gramática y del idioma que me ha permitido de viajar a España y empezar a crecer en mis habilidades. Y entonces, sí. Yo no siempre tenía mucha confianza. Yo era un chico más tímido, pero yo creo que siempre tenía ganas de hablar con desconocidos. Soy un poco así extrovertido, diría. Pero sí, lo más rápido que lo puedes hacer, mejor. Y ya verás que estás capaz de hacerlo. Y sí. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy te tengo a un invitado que viene desde Estados Unidos y que, bueno, me parece que va a ser muy interesante conocer su camino sobre cómo ha aprendido el idioma, cómo fue su relación con el español y bueno, y cómo ha desarrollado todo ese nivel que ya verás que ahora tiene. Así que te quiero presentar a Brad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brad? Buenos días. Muy bien, Juan. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo y vamos a hablar sobre un tema muy importante que mucha gente quiere aprender español. Entonces, me alegro de estar aquí y vamos a pasarlo bien. Oye, un tema que siempre me interesa mucho de los invitados es preguntarles ¿cómo es que empieza esa relación con el idioma? Bueno, en Estados Unidos me imagino que la mayoría de la gente tiene clases en high school de español y cosas así, pero ¿tú tuviste algún punto que recuerdes donde dices, este idioma quiero aprender? Sí, pues sí, en mi caso empecé en primaria, no es siempre así, pero en mi primaria aprendemos colores y palabras básicas y tal, y luego al high school sí, todos los 4 años estaba estudiando español, pero en el segundo año era lo más difícil cuando empiezas a aprender pretérito versus imperfecto y tal, y era muy difícil y estaba al punto de rendirme, pero me dijo, Brad, si tú pasas al próximo nivel, vamos a estar hablando de cultura y cosas más interesantes aparte de la gramática. Y bueno, un día entraron un grupo de estudiantes para hablar sobre su programa que hicieron durante el verano en España. Fueron a vivir con una familia y tal, y yo me flipé, era como increíble que quería hacerlo. Entonces yo me apunté y fui a España un verano para un programa de cuando no puedes hablar inglés, no puedes hablar con tus padres y tal. Y eso fue un punto de cambio para mí, de que estaba muy emocionado de seguir aprendiendo el idioma porque conocí una nueva cultura y no sé, abrí mis ojos un poco al mundo y quería seguir estudiando el idioma. Entonces seguí a estudiar español en la universidad y ahora es parte de mi vida. Y entonces no siempre era fácil para mí. Yo no era muy buen estudiante, pero quería hacerlo porque me gusta mucho la cultura. Más que nada era esa, viajar y hablar con nueva gente de culturas diferentes. Tú me habías dicho que eres de Indiana, ¿cierto? Soy de Indiana, Indianapolis, Indiana, que está por el este, norte más o menos. Sí. ¿Y ahí qué tanta comunidad latina existe ahí en donde tú vivías? La comunidad hispanohablante. Ajá, sí. Sí, pues sí, en Indiana hay bastante latinos. Yo en mis colegios siempre habían, sabes, 5 o 6 personas latinos en mis clases. Entonces,
y muchos restaurantes por la zona de familia venezolano, colombiano y tal. Entonces hay una comunidad grande de hispanohablantes. En mi caso, yo trabajaba en unos restaurantes donde mucha de la gente hablaba español y yo siempre practicaba con ellos. Sí, eso fue que me gustaba ir al trabajo porque pensé, wow, voy a hablar con estas personas para practicar mi español. Personas de El Salvador, de Baja California o México, lo que sea. Y es bastante fácil de practicar tu español si quieres. Vas a un local y siempre vas a estar alguien que habla español normalmente y puedes practicar. Entonces, depende de dónde tú vives, pero en mi caso había diversidad así. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Y el programa que tú me dijiste que al que te fuiste a España, ¿cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía 17. Ah, bien, ok. Bueno, bastante joven para irte. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Sí, era como 2 meses. 2 meses viví con una familia. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Antes de irte a España, esos 2 meses, ¿tu español te acuerdas cómo era? O sea, ¿te podías comunicarte un poco o cómo era? Sí, yo diría yo vivo en España, entonces voy a decir que es como los jóvenes de España que tienen un nivel de inglés, saben muy bien la gramática, que pueden pasar los exámenes, pueden hacer las tareas, pero cuando llega el momento para hablar, es complicado y no te sale. Entonces, al principio era difícil y yo me recuerdo la primera noche después de llegar a España y los profes dicen, vale, ahora estamos en España, no puedes hablar inglés. Y yo me acuerdo la primera noche estaba llorando en la cama porque pensé, voy a estar aquí por 2 meses con gente que no conozco y no puedo comunicarme. Y tenía mucho miedo. Entonces era difícil, pero poco a poco coges la confianza para hablar y intentar y cometer errores. Poco a poco y vas mejorando y no siempre te va a salir perfecto, pero al final del día es sobre comunicarte para que la otra persona te entienda. No tienes que tener la gramática perfecta o ha dicho la palabra correcta. Siempre es que la otra persona te entienda. Entonces, era una experiencia increíble para mí porque al final de los 2 meses, sin hablar inglés, sin escuchar música en inglés, empecé a pensar en español y luego tuve un sueño en español y eso fue increíble. Eso no me pasa ahora porque yo suelo hablar inglés la mayoría del día y luego español también, pero si vives cada día en el idioma, te vas a flipar de tan rápida empiezas a pensar en el idioma. Entonces, sí. Qué bien, qué bien. Esos 2 meses con la familia, entonces era completamente en español. Ellos no hablaban muy bien inglés, me imagino, y pues tenías tú que comunicarte así. Sí, ellos no hablaban inglés, nada. Son como familias, no sé, el programa elige o el programa propone este programa a la comunidad y buscan familias que quieren llevar los chicos a su casa y te dicen, ¿quieres que hablar en español con ellos? Y solo español. Y luego habían unas clases durante la semana, gramática, literatura, cultura, cosas así. Fui al León, Castilla y León en España, porque
ahí hablan bien castellano, no tienen ningún acento muy fuerte, entonces es buen sitio para aprender el idioma. En contraste, estoy en Cádiz y yo creo que Cádiz, si puedes aprender español aquí, pues vas a dominar el idioma perfecto, porque aquí es muy complicado. Entonces, el acento es muy fuerte en Cádiz. Pero, Ya, Cádiz, ¿en qué parte está de España? ¿Es que norte, sur o Cádiz es sur, sur? Ah, ok. oeste, Ya. sí, O con sea, la que tienen frontera. ese acento más... es que yo siempre... Bueno, Cádiz es... ¿En qué región? ¿Es Andalucía o...? Sí, es Andalucía, está pegado a Portugal, al oeste, y al este tienes Málaga y Córdoba, entonces es andaluz puro, con sus propios jerga y muchas frases que a veces yo no entiendo. Tengo que empezar a aprender unas de las cosas aquí, porque aquí se SEO y dicen cosas como con el CH se pronuncia Mm, como el sonido sh en vez de mm. ch. Y se cortan las palabras mucho, quitan los S al final de las palabras, entonces tú no sabes si era tú o tercera persona o lo que sea, porque sí, habla muy rápido, muy rápido. Sí, 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 sí. es una locura. Aquí creo que he tenido un par de veces a hispanohablantes de Andalucía. Y a mí me encanta el acento porque es un acento muy bonito, tú lo sabes, pero guau, sí que a veces hablan demasiado rápido, ¿no? Y sí, muy, muy rápido. Tú, por ejemplo, eres de México, no sé, claro que sí hablan rápido también en México, pero tú hablas más despacio y para mí es más fácil para escuchar a veces. Y eso es lo que yo estaba escuchando en los colegios, acento mexicano o Mm. colombiano, que no son de pueblos, que son de la ciudad o algo, y tienen acentos más fácil para entender. Sí, bueno, algo que he notado escuchando diferentes acentos es que, por ejemplo, los españoles en diferentes regiones, su dicción no es tan buena. Entonces, pues se comen palabras o hablan un poquito más relajados, ¿no? En México en general, yo creo que, y en Colombia, por ejemplo, que la gente pronuncia mejor sus palabras, ¿sabes? Tienen más dicción. Entonces es más fácil para la gente entendernos, aunque hablemos rápido. Y sí, entonces yo creo que esa sería la diferencia. Pero para ti en ese momento, cuando estabas en esos primeros meses en España y no hablabas muy bien el idioma, ¿cómo lograbas comunicarte con la familia? O sea, ¿usabas algún tipo de, no sé, señas? O, ¿cómo ibas aprendiendo español en el camino? Claro, simplemente intentar y señalar mucho con el dedo, esto, y la otra persona te puede decir la palabra. Eh, pero lo que pasa en tu cerebro es que si no sabes el verbo, pues encuentras otra manera de decirlo. Mm, Eh, Básicamente, intentas otra manera usando lo que ya tienes en tu vocabulario para decir lo que quieres decir. Y no siempre puedes, no siempre es posible, a veces. mm. O sea, a veces no es posible decir las cosas porque entonces tú simplemente lo pasas y lo dejas para otro momento. Pero eso es intentar buscar las palabras que ya tienes para comunicarlo. Sí, no sé, eso es como hacer lo mejor que puedas, pero no siempre puedes comunicar. A veces no te entienden, pero no pasa nada, no pasa nada. Sí, exacto. Buscar otras alternativas, ¿no? De Ujú. cómo expresarte. Y regresas a Estados Unidos después de esos 2 meses. Terminas pues la escuela, me imagino. Y luego mencionaste que estudias español en la universidad. Ujú. Ah, Sí, sí, volví de León y terminé el último año del colegio, de instituto, y luego fui a la Universidad de Indiana para estudiar. Al principio dije, voy a estudiar español, luego me cambié a ciencias ambientales, 2 años, con clases de español también,
pero al final del día estaba fallando cálculo y químico y físico y tal. Entonces dije, no puedo hacer esto, entonces voy a volver a estudiar español, que es algo que me encanta. Entonces hice literatura española, que era mucho leer, mucho escribir, literatura clásica de España y también de Sudamérica, de Centroamérica y tal. Entonces, eso me ha dado un base muy fuerte de la gramática y del idioma que me ha permitido de viajar a España y empezar a crecer en mis habilidades. Y entonces, sí. O sea, después de la universidad te vas ya a España a vivir. Eh, Directamente después de graduarme, fui a trabajar unos 6, 7 meses en un supermercado donde estaban una familia de Venezuela. Era en el año 2020, una familia que justo acaba de llegar a los Estados Unidos y no hablaban inglés. Entonces, yo como era el traductor para ellos, en muchos casos y practicaba mucho con ellos, estaba ahorrando dinero y supe de este programa, entonces me apunté para ir a España. Un programa donde ponen nativos de inglés en colegios públicos de España, puede ser cualquier colegio, tú simplemente eliges la región que quieres, Andalucía, Madrid, Cantabria, lo que sea, y te ponen un colegio público y tú eres como un assistant. Básicamente, tú estás hablando con los niños en inglés o ayudando con las clases de gramática de inglés para que haya un intercambio de cultura e idioma. Entonces, ahí no puedes practicar el español porque tu papel es simplemente hablar inglés. Pero fuera, tú encuentras tu propio piso, tú estás viviendo en el país con un trabajo básicamente del gobierno. Entonces, estás por la calle. Y el primer año yo fui a Andújar, en Jaén, que también está en Andalucía, que también tiene un acento muy fuerte, donde la mayoría de la gente, o sea, primero, no hay muchos jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes ya han salido a estudiar en otros sitios. Entonces, tú estás ahí con las personas que viven allí, que tienen familias, o los abuelos y abuelas. Entonces, nadie habla mucho inglés. Entonces, estás ahí haciendo lo mejor que puedas, adaptarse a la situación. Y eso fue un gran año para mí. Era muy divertido porque vas creciendo mucho como persona, con tu confianza de estar en una situación donde no conoces lo que está pasando y sí o sí tienes que hablar, tienes que sacar tu tarjeta bancaria, tienes que hacer papeleo y tal, y tienes que hablar en español. Por lo menos tienes tu móvil para ayudarte un poco y hacer traducciones, pero eso es bueno. Entonces, después de 6 meses, empiezas a sentir mejor y coger confianza. Yeah. Y bueno, irte a otro país no es fácil, ¿no? Y mucho menos si el idioma no es tu idioma materno y tienes que adaptarte a la cultura. O sea, son muchas cosas, muchos factores. O sea, para ti, ¿cómo fue esos momentos? ¿Tenías algún miedo cuando decidiste irte a España esos meses? O no sé, alguna inseguridad sobre esa experiencia que tenías. Ya, sí, claro que tenía miedo un poco, estaba nervioso, ansiedad un poco, pero emocionante, muy emocionante. Mm, y sí, tenía mucho miedo. Yo me recuerdo en el tren desde Madrid hasta Andújar, yo me sentí al lado de una chica y tenía muchas ganas de empezar a hablar con alguien. Entonces, quería empezar ya porque no había hablado a nadie en el viaje. Entonces, esta chica estaba hablando por teléfono y yo intenté de hablar con ella, no me escuchó, me dijo, perdón, estoy hablando por teléfono. Entonces, no podía hablar con alguien. Tenía muchas ganas de empezar ya de hablar para superar ese miedo, porque
Eso es, con el miedo, lo que resuelve el miedo es la acción. Entonces, si tú lo puedes, cuanto antes lo hagas, baja un poco el nivel de miedo. Vale, ya lo he hecho una vez. Hablé con alguien, un extranjero, un desconocido. Un desconocido, hablé con ellos y ahora a próximo, y vas cogiendo más confianza cada vez que lo hagas. Entonces, sí que tenía miedo, tenía miedo, pero sabía que iba a merecer la pena de hacer este viaje, esta aventura solo. No conocía a nadie. Había 4 de nosotros, americanos, estadounidenses, en Andújar, pero aparte de ellos no conocía a nadie. Entonces sí, tienes que hacer amigos y intentar de adaptarse y integrarse a la comunidad un poco. Y es un programa que recomiendo a muchas personas que quieren viajar. Es una manera muy buena. Si ya hablas inglés, no necesitas saber enseñar el idioma como profesional, simplemente eres nativo y puedes ir a enseñar inglés y vivir en un país hispanohablante para ese intercambio de cultura y vas a salir con un nivel de español mucho mejor que antes. Sí, sí. Bien. Oye, me gustó mucho lo que dijiste de si tienes miedo, o sea, la acción es lo que le quita el miedo. Me gustó eso, ¿no? Creo que muchas veces cuando le pregunto a la gente, oye, ¿cómo te quitas el miedo de hablar o de tal? Pues es difícil explicar cómo, pero tiene mucho sentido lo que dices. O sea, tienes miedo de hablar con alguien, habla lo más rápido que puedas. ¿No? ¿Tienes miedo de irte a otro país? Pues ni lo pienses, ¿no? Hazlo si tienes la oportunidad. Mm, tú, eso, ¿cómo lo aprendiste? O sea, ¿fue por experiencias de la vida o simplemente fue ahí aprendiendo el idioma? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí, pues sí, yo creo que es algo que aprendí solo, no sé, haciéndolo, pero también por unos libros o algo que he leído que habla de temas así de éxito y tal, pero porque cuanto más estás pensando y preocupándose, más crece el miedo. Entonces, es algo que tienes que hacer, sí o sí. Es mejor hacerlo lo más rápido que puedas para dejarlo atrás. Ahora tienes experiencia y no has fallado porque lo hiciste. Entonces, eso es, no has fallado. O sea, nadie pensaba que lo ibas a hacer perfecto la primera vez, que ibas a hablar perfecto la primera vez que lo intentas. Y no es algo simple tampoco, simplemente decir, hazlo, porque todo el mundo tiene miedo, entonces no siempre es tan simple de simplemente decir, simplemente hacerlo, hazlo y ya verás. Pero cada vez que lo hagas, coge más confianza en ti, que puedes hacer cosas difíciles y ya. Y no sé, yo no siempre tenía mucha confianza. Yo era un chico más tímido, pero yo creo que siempre tenía ganas de hablar con desconocidos. Soy un poco así extrovertido, diría. Pero sí, lo más rápido que lo puedes hacer, mejor. Y ya verás que estás capaz de hacerlo. Y sí, sí. Oye, cuando te vas a España, ¿cuándo decides ya vivir en España? ¿Es por este programa o fue después? Fue muy recién, porque Ah, yo, la verdad es que hice este programa 4 años, un año en Andújar en 2020, pero eso fue el año del COVID. Después volví a los Estados Unidos un año trabajando varios trabajos y al final tenía muchas ganas de volver a España, pero no tenía trabajo o nada. Entonces volví con el mismo programa para enseñar inglés, porque te da visado y te da un sueldo. Entonces, hice el programa otros 3 años en Almería y luego a Galicia 2 años. Y ahora me he convertido en autónomo, que trabajo de cuenta propia. Eso fue una decisión muy difícil porque al final del tercer año no veía mi futuro muy claro y todavía no. Yo creo que nadie lo vea súper claro, pero sabía que
si volviera a Estados Unidos, me estaba como rendiéndome, porque, Ujú, no sé, tenía estas ganas de crear una vida mía y viviendo en otro país siento que lo puedo hacer porque no tengo la presión de mi comunidad ahí. ujú, Puedo crear mi propia identidad. Entonces fue el año pasado, en mayo, decidí, vale, voy a intentar trabajar para mí mismo y seguir viviendo en España, porque no es siempre fácil encontrar un trabajo aquí en España si tú no tienes los papeles para hacerlo. Pero ujú. una opción era trabajar para tú mismo. Entonces eso es lo que hice y ahora veo un poco más claro dónde quiero ir y seguir viviendo en español porque ya he invertido mucho tiempo, mucho dinero y tal en este país y no quiero dejarlo. Quiero a ver si puedo crear una vida aquí, seguir mejorando mi español y ser parte de una comunidad. Ahora en Cádiz, pero tengo ganas de volver al norte, es lo que me gusta más, yo creo. El norte, con bosque, montaña y verde, y me gusta la gente ahí. Siento que soy más parecido a la gente del norte de España que al sur. No sé, tengo Mm, sangre de Escocia o algo y ahí son ah, personas célticas. Entonces tienen mm. con la gaita y con esa cultura me gusta. Entonces, eso es. Soy muy recién decidí de quedarme y realmente cometer. Sí, sí. Pero bueno, ya estás ahí un año, ¿no? Desde mayo. Sí, en Cádiz desde noviembre, llegué en noviembre. Ujú. Ah, de acuerdo, okey. Ya. Y, por ejemplo, en España, pues, mientras tú te vas adaptando, pues, supongo que hay muchas cosas que son súper diferentes a pesar de que has vivido en España muchas veces en tu vida. Mm, hay ¿cuáles son las cosas que todavía con las que todavía luchas, con las que todavía te cuestan trabajo de vivir ahí? Ujú, sí. Creo que, porque ya llevo muchos años, entonces creo que he adaptado mucho y no pienso mucho en esas cosas ahora. Pero yo creo que una cosa era el ritmo de la vida es mucho más lenta aquí en España Ujú, y que no hay tanta prisa y que los procesos van mucho más tiempo. Y para mí, soy de Estados Unidos, siempre tenemos mucha prisa de hacer cosas, mm, ¿sabes? Si decimos a las 10, empezamos a las 10. Que no hay tanta prisa, no sé. Eso es una cosa que para mí era difícil de adaptarme a eso. El de no pasa nada, tranquilo, que no hay prisa, que nosotros siempre tenemos mucha prisa. Vale, hemos comido, vale, pagamos y nos vamos. Vamos a la próxima, mm, a la próxima cosa, a trabajar, a volver a... Y es así, pero aquí, como se ve el tiempo, es un poco más mezclado así y Estados Unidos mucho más lineal. mm, Eso es una cosa, sí. No sé, o sea, yo creo que soy bueno en adaptarme y que no me quejo mucho, pero no sé, la distancia de cuando estás hablando con alguien aquí en España se toca mucho más de la otra persona. Eso fue para sí, mí sí, muy incómodo porque me estás tocando el brazo y tal. Puede claro. ser un hombre o una mujer que cuando la otra vez dice un chiste o algo, coge el brazo y tal, y los americanos son como, no me toques, por favor, que necesito mi espacio, y cuando hablan son muy cerca de la cara, muy cerca de la cara, es como Eh, por aquí, es como, eso es una cosa que ahora tengo que eh, relajar un poco, que no es nada, que simplemente es la cura que son más así. Ya. Sí, sí, el español es más, quizás, no sé si cariñoso, pero el español es eso, más, le gusta estar cerca con la gente con la que habla, ¿no? Tocar, como sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, Incluso para mí es un poco raro, porque en México sí que hay toque y tal, pero quizás en España es un poco más, ¿eh? No sé. claro, claro, un poco más, diría, pero México o Latinoamérica más cariñoso, seguramente, en la manera
hablar. Exacto, sí, sí, sí. Quizás España es un poco más brusco en esa forma, Ah, ¿sabes? yo no Como sé esa palabra, brusco. brusco es como, por ejemplo, en México somos cariñosos, somos más como delicados, más como, ¿sabes? Tenemos cuidado con cómo lo hacemos y en España son más como sin cuidado, ¿sabes? Sí, claro, brusco, ok, sí, 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 como, sí, un poco más fuerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya, Ujú. entiendo eso. Ajá. Yo tengo muchas ganas de ir a Sudamérica y Centroamérica porque yo creo que me puede gustar. Una cosa que yo me he relacionado mucho con los otros latinos que viven en España porque son también extranjeros que han venido a vivir en otro país. Entonces, yo siempre me encuentro con otros latinos, yo creo, porque tenemos algo en común un poco. Claro. Son muy cariñosos. Sí, sí. Y ahora que estás ahí, eso me gustaría saber un poco de tu círculo, o sea, tu círculo de amigos o de gente cercana, ¿en general son todos hispanohablantes o sí que tienes algún grupo donde son, sabes, extranjeros angloparlantes de Estados Unidos o tal? Mm, ¿cómo te gusta rodearte, digamos? Ujú. Sí, eso es un tema interesante porque he vivido en varios sitios en España, en pueblos muy pequeños y en ciudades muy grandes. Y ahora vivo en una ciudad grande, Cádiz es 100.000 y hay una universidad, hay muchos estudiantes Erasmus aquí. Y aquí yo diría que estoy con más como es, anglohablantes. Eh, Como tengo una amiga de Alemania, otras personas de Irlanda y tal, porque vivo en una ciudad grande, no sé, yo me acabo conociendo las otras personas aquí que están estudiando, que son del extranjero, pero y ahora mismo no tengo muchos amigos españoles aquí en Cádiz y no sé por qué, pero la gente aquí, puede ser mi problema, pero la gente aquí que viven aquí son ya conocen mucho su comunidad y sus amigos de Cádiz. Y cuando vean una persona como yo, rubio, con ojos azules, simplemente asumen que no soy de aquí, que soy de vacaciones. Cada persona me pregunta, estás aquí por vacaciones estudiando. Pero, ¿qué? Es natural. Pero cuando yo viví en otro pueblo pequeño, era mucho más fácil para mí conocer y hablar con la gente que realmente viven ahí. Entonces, ahí en Obarco, se llama Obarco de Valdeorras, en Galicia, un pueblo de 10.000, todos mis amigos eran gallegos y también tenía mi grupo de los otros profesores de inglés, que éramos como 4 personas. Ujú. Y era más fácil para mí entrar a un bar, una cafetería y que la persona me saludan con mi nombre y que me conocen. Mm, Um, entonces, no sé si cuando vivo aquí en una ciudad grande, por la zona que estoy, igual si voy mm. más por las afueras, voy a poder hablar más con la gente local, pero sí, bueno, tengo unos amigos españoles, sí. No sé, soy una persona que no tengo, vivo solo, no tengo un grupo muy grande de amigos, Ujú. pero estoy cómodo solo. Eso es. Y, y por ejemplo, eh, o sea, ya después de toda la experiencia que has tenido, viviendo solo, viviendo en otro país, aprendiendo otro idioma, ¿cuáles dirías que son las tres claves de aprender un nuevo idioma? O sea, ¿qué le dirías a alguien que apenas está empezando, por ejemplo, y que no sabe cómo? Ujú. Diría 3 cosas. Primero, diría como 80% del tiempo debes estar hablando, hablando, hablando y 20% estudiando. Primero, si no sabes nada del idioma, claro que tienes que empezar con la gramática y vocabulario, pero cuanto antes tengas un nivel básico o intermedio, debes estar hablando 80% más que estás estudiando, porque hablar es lo más difícil, yo creo, porque estás combinando la gramática y el audio y la boca y la lengua, todo a la vez, tus pensamientos todo a la vez. Eso es lo más difícil, tienes que practicar hablar. Dos,
imitación, si puedes coger un vídeo de YouTube, escuchas 15 segundos del vídeo, lo pausas y intentas de repetir lo que ha dicho exactamente lo que en la manera de que lo han dicho, imitar la tonalidad, la dicción, cómo fluye. Cada acento tiene, y si puedes hacer eso, te va a ayudar mucho de imitar, repetir, imitar. Y, y también, no, ver series y películas y tal en español. Es algo que yo no hago mucho, que debería hacer, es ver más series y películas o vídeos en el idioma, porque no solo te va a dar práctica escuchando, pero cosas cultural como bromas, chistes, y vas a poder entrar un poco más a la cultura, porque eso es, no solo es un idioma, es una cultura. Si puedes entender la cultura, vas a entender mejor cómo piensan en las cosas, cómo expresan cosas, porque es muy diferente entre español e inglés la manera de decir cosas. Por ejemplo, los verbos reflexivos en español tenemos, es otra manera de pensar en cosas. Me gusta es que la cosa te está dando, no sé la palabra, pero es como vas a poder entender el idioma mucho mejor si aprendes la cultura. Oye, ¿Te vale? una cosa que noto, sí, una cosa que noto mucho de ti es que, aunque todavía estás en el camino y estás mejorando, veo como tú, o sea, no tienes mucho de tu acento americano, o sea, el acento gringo, ¿no? El famoso acento Ujú. gringo. Esto tú, ¿cómo conscientemente lo has tratado de disminuir o ha sido muy natural? Porque yo creo que esto también a la gente le interesa mucho. O sea, Mm. ¿cómo lo haces? Ujú. Pues yo hablo con mí mismo en voz alta muchas Ah, veces. okey. Cuando estoy pasando por la calle y escucho algo interesante o sea, estoy escuchando una canción, lo repito en voz alta mientras estoy hablando. Intento de imitar exactamente como lo han dicho. Y sí que he estudiado el acento y intentado de practicarlo. Diría, no me he sentado en el escritorio, creo, para practicar la pronunciación, que también puedes hacer, es bueno. Pero más que nada, yo diría, pasando por las calles, estoy hablando con mí mismo en español o estoy intentando de expresar mis ideas en español. Mientras estoy pensando, intento de decirlo y me enfoco en la pronunciación un poco. O si cuando estoy hablando, eh, eh, me di cuenta que no he dicho una palabra correcta, luego voy a casa e intento de reproducir los sonidos en casa cuando nadie me está mirando. Sí, la música es muy buena. Si puedes, mientras estás escuchando alguna canción, pones las letras ahí y cantas con ella. Eso es muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Imitación. Bien, sí, eso me gusta. Yo creo que es importante para la gente que nos escucha, porque por alguna razón siento que muchísima de la audiencia siente la necesidad de no tener nada de acento Mm. de su lengua materna, ¿no? Lo cual me parece que no está mal, o sea, es parte del proceso, pero siempre escucharlo de alguien que tiene experiencia, con esto es valioso. Y me gustaría también saber un poquito de, como dijimos, o sea, adaptarse a una nueva cultura y un nuevo país es difícil muchas veces, tiene sus retos. ¿Cuáles son las 3 claves que tú dirías que te han ayudado a poder adaptarte completamente? Ujú. Relájate, relájate y no piensa que tienes que saber todo, que en muchos casos no vas a entender todo. Por ejemplo, con el idioma, primero, no siempre vas a entender todo, pero a la vez, en tu propio idioma, cuando tú estás en un grupo con tus amigos, a veces no has entendido lo que ha dicho tu amigo en tu propio idioma. Entonces, Ujú. a veces eso es algo que me pregunto en una situación. ¿Era que yo no entendía el español o que la otra persona no ha dicho correcto las palabras? Que muchas veces pasa. Somos seres humanos y no. Entonces, relájate de que no te,
no sé la expresión, pero... Como no te golpees. Sí, eso, no te criticas tanto porque a veces no vas a entender todo, es natural. Y diría probar nuevas cosas, ir a jugar voleibol o baloncesto o el deporte o una cosa que te gusta hacer y entrar un club, una actividad así con la gente que viven ahí para conocer gente. Si puedes hacer alguna cosa que ya te gusta, que ya conoces muy bien, en mi caso baloncesto, yo fui a jugar baloncesto en un equipo con todos españoles y yo era el único extranjero ahí. Eso es una manera de integrarse a la comunidad, aprender un poco de la cultura y haciendo algo que te gusta. Sí. Y diría, sería bueno irte a un bar, un café, cafetería que te gusta cada día o cada semana para que la gente ahí te conozca cuando entras. Si entras 2 veces a la semana para tomar un café y te conoce, eso te hace sentir más parte de la comunidad. Si puedes saludar a la persona y cada vez que entra dice, hola, Brad, un americano o lo que sea, eso sería bueno para que tú sientas mejor. Sí. Eso es buena, esa última me gusta, o sea, te vas sintiendo parte de la comunidad porque la gente al menos en ese lugar te conocen, ¿no? Y es bonito. Eso es, porque aquí en Cádiz es muy grande, entonces hay muchos restaurantes. Si puedes ir a la mismo muchas veces, empiezan de reconocerte. Yeah. Oye, me gustaría terminar el podcast con un par de preguntas rápidas. La primera pregunta que me gustaría saber es, ¿qué es de toda la comida que has probado en España? ¿Cuál es la que dices, esta es la que más me gusta? La comida, tortilla de patata. Sí. Tortilla de patata. Bien. Hay muchos tipos, ¿no? Sí. Yo me gusta con cebolla y cremoso. Ok. No 100% hecho, pero un poco en el medio, un poco jugoso y con un buen pan de Galicia, me gusta. Un pan crujiente, eso es increíble. Sí. ¿Cómo es el pan de Galicia? ¿Es de grano o es de o cómo? Sí, es muy, muy crujiente. Y tiene ¿cómo es? La cortaza. Sí, la capa, sí. La capa es un poco más grueso y un poco más crujiente. Es denso, es muy denso el pan. Aquí en Andalucía el pan no me gusta tanto. Bueno, tiene buen pan, pero Galicia tiene el mejor pan que me encanta y es muy bueno con tortilla de patata. ¡Guau! ¡Qué rico! Sí. Oye, ¿y algo, además de tu familia y de tus amigos, algo que extrañes de Estados Unidos? A veces simplemente es poder sentir 100% relajado en una cultura que conoces. Porque ahí, no sé, ya sabes todo, ya sabes. Sí, echo de menos a mi familia y mis amigos y poder comunicarme también mejor mi humor. Porque cuando aprendes otro idioma, te cambia tu humor un poco. Y a veces siento que no estoy tan chistoso en español que en inglés, porque muchas bromas son culturales o son así. Entonces, sentirme como muy relajado en poder comunicarme 100%, aunque puedo hablar español bien, pero es eso, diría. Sí. Mencionaste que a veces o que vivir en España te ayuda a estar más tranquilo, como construyendo tu vida, porque en Estados Unidos a veces por la cultura se puede uno sentir más presionado. ¿Qué te gustaría que cambiara de la cultura en Estados Unidos o de la mentalidad? Sí. Sí, la mentalidad podría cambiar que relajara, que no tener tanta prisa, que al final del día todos vamos a morir. Entonces, tranquilo y que disfruten más el día a día. Que yo sé que no es siempre posible, mucha gente hay que trabajar, ¿no? Pero eso diría que intentar disfrutar de los momentos pequeños de cada día un poco más. Y es más fácil hacerlo aquí en España porque yo puedo bajar y tengo cafetería ahí, tengo playa ahí o
todo más cerca y ahí tienes que conducir para todo, entonces no nos da mucho tiempo para conectarnos con nuestros amigos. Pero aquí en España puedes simplemente llamar a alguien el mismo día y decir, oye, tomamos algo y puedes salir bastante rápido. Ahí tienes que hacerlo en mucha antelación, ¿vale? Vamos a quedar jueves a las 11 en este bar y todos tenemos que conducir 15 minutos para llegar a ese sitio. Entonces, eso es otra cosa. Pero sí, intentar de disfrutar más del día a día. Sí. Has mejorado tu español a niveles impresionantes y seguramente todavía tienes algún objetivo o te gustaría seguir mejorando. ¿Cómo te gustaría sentirte con tu español en 1 año o 2? Me gustaría mejorarme un poco el acento, un poco. Sería guay llegar a un punto de que nadie me pilla por un guiri. Por lo menos un gallego, alguien del norte que tiene ojos azules y tal. Aunque hay muchas personas con ojos azules aquí en Cádiz. Pero sí, llegar, mejorar mi acento un poco y aprender más, ¿cómo se llama? Idioms, no sé, Sí, como frases coloquiales o... Ujú. frases coloquiales. Y me gustaría intentar usar más de eso y mejorar mi humor, como he dicho, mi humor en español. Eso es algo muy importante a mí, a todos, de poder decir algo para que oiga a alguien. Y sí, yo me veo hablando donde no me, donde no me cansa, donde no me cansa hablar en español. Que hablar otro idioma, como sabes, muchos de tus estudiantes te cansa hablar en un idioma cuando estás aprendiéndolo. Tienes que siempre estar pensando y después de la clase es como puedo relajar y volver a mi otro idioma. Entonces, llegar al punto de que no tengo que gastar tanta energía, que yo creo que ya lo tengo más o menos, pero por la mañana tengo que como arrancarme el español y entonces eso es llegar a ese punto de no tener que pensar tanto. Excelente. Oye, Ujú. Brad, y para terminar me gustaría preguntarte, bueno, hay muchas personas que están viendo este episodio y muchos de ellos están en diferentes niveles con su español. ¿Qué mensaje o consejo les darías? Que vale la pena, que eso es. Al final del día vas a ser muy orgulloso de ti por haber hecho algo difícil, que es aprender otro idioma. Y español, más que nada, es muy, muy útil, no como otros idiomas pequeños. Español puedes comunicarte con muchísimas personas en el mundo y te va a servir bastante. Entonces, eso es lo que diría, que si no tienes una idea de por qué estás aprendiendo español, una cosa sería para hablar con mucha gente, te abre puertas, oportunidades en tu carrera y es divertido. Español es muy divertido, es un idioma muy bonito. Entonces, la música muy buena, la comida muy buena y te va a dar muchas oportunidades. Entonces, y luego puedes seguir con el portugués, que es otro idioma. O sea, vas a poder entender un poco de portugués, un poco de italiano, un poco de francés, porque es un idioma romántico. Romántico. Entonces, eso vale la pena, vale la pena. Sí, definitivamente te abre muchas puertas después. Y Ujú. te quiero agradecer muchísimo por estar aquí, Brad, por compartir toda tu experiencia, por compartir un poco de tu historia y cómo ha sido este proceso de adaptación y de aprendizaje de otro idioma. Y nada, estoy seguro que la gente está encantada y que se van a beneficiar mucho de escuchar tus consejos. Sí, muchas gracias por la conversación. Fue un placer y nada, mucha suerte para ti y tal. Nada, muchas gracias. Fue un placer. Amigos, si les gustó este episodio con Brad, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast de Spanish Hacks y en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguir a Brad en esta aventura que todavía está haciendo en su vida en España, en las cosas que va haciendo en su vida y lo que va descubriendo y ahí lo van a poder seguir y van a poder aprender un poquito más de él y de su vida. Nos vemos en un siguiente episodio.